Estás escuchando el audio de la Iglesia Bellman Asamblea de Dios. Si desea ver más recursos o donar a nuestro ministerio, visítenos en bellmanasamblea.org. Bienvenidos a nuestra nueva locación y nuestro nuevo día. Qué bueno. Gloria a Dios, estamos contentos de estar aquí y ahora tenemos este desafío y tenemos que llenar este lugar que ya está casi lleno. Un aplauso para ustedes, hermanos, es un hermoso, gloria a Dios. Estamos realmente felices de estar aquí y de lanzar nuestra reunión de oración los días miércoles. ¿Quién pudo dejar a su hijo en Compass Kid? Y wow, es más cómodo, ¿no? Sí. Acuérdense que lo tienen que ir a buscar, no se puede quedar toda la noche ahí. No se aproveche. Acuérdese, una vez en la iglesia donde yo crecí había un líder y se fue a la casa y mi papá estaba cerrando la iglesia y estaba el nene sentado y tu papá, no sé, se fue y se olvidó al hijo, lo tuvimos que llamar por teléfono porque se lo había olvidado en la iglesia. Tuvo que volverse de la casa el hermano, así que no se olvide su hijo, páselo a buscar, no se haga el distraído. Amén, gloria a Dios. Estoy muy contento, Dios está aquí. El Señor, es tremenda la música. Un aplauso a Worship Team que fue. Cada reunión de oración es cada vez más poderoso, ¿no? ¿Le gusta? Las canciones viejas son lindas, ¿no? Y las nuevas también. Yo no soy ese. Lo viejo funciona, Juan. No, perdón, es una serie que me acordé. Lo viejo funciona. Muy bien, hoy quiero comenzar una nueva serie. ¿A cuántos les gustan las parábolas? No, son hermosas, como el Señor Jesús empezó a enseñar por parábolas, pero hoy quiero remitirme a por qué el Señor empezó a enseñar con parábolas. Hay una explicación específica y podemos aprender un montón acerca de las parábolas, así que cada miércoles que usted venga va a escuchar acerca de una parábola en particular. Pero hoy vamos a empezar hablando del por qué el Señor empezó a explicar y a enseñar a través de cuentos o parábolas o comparaciones. Pero hoy quiero hablarte y el título de esta noche es Valiente en la crisis. ¿Cuántos vivimos tiempos de crisis? Bueno, hoy estamos viviendo un tiempo de crisis, ¿no? A nivel ciudad, a nivel país, a nivel mundial. Estamos viendo un tiempo de crisis y el Señor hoy me habló de una manera tremenda y bueno, el título de hoy es Ser valientes en tiempos de crisis. Hacemos una oración. Señor, gracias por este hermoso tiempo. Gracias, Padre, porque sos fiel. Porque tu fidelidad es grande, Señor. Porque aunque nosotros no lo podamos ver, vos estás obrando, Dios, y no dejas a tu iglesia sola. Dios, vos estás ahí rodeándonos, guardándonos, cuidándonos. Y aunque la situación quiera venir a amedrentar, a asustar, aunque la crisis que estemos viviendo hoy quiera hacernos retroceder, Señor, vos nos recordás el día de hoy que vos estás obrando, Señor, y que tu fidelidad es grande. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén. Muy bien, la historia que quiero empezar a hablar hoy comienza en Mateo capítulo 12. Ese fue un momento clave en la vida del Señor Jesús. Ahí se produce un quiebre en el Señor Jesús y en el pueblo judío, o mejor dicho, en los religiosos judíos de la época. En el capítulo 12, no lo vamos a leer, pero es una tarea para casa. Usted quiere decir, ¿qué dice específicamente el capítulo 12 de Mateo? Escríbalo, anótelo y presta atención a todas las acciones que ocurren en ese capítulo, que fue un momento clave. Y fue un tiempo de crisis en el Señor Jesús. Leemos la historia en este capítulo 12 de una serie de acontecimientos cruciales en las vidas de Jesús. Porque el Señor Jesús fue perfecto hombre y fue perfecto Dios. Entonces el Señor Jesús también vivió tiempos de crisis, tiempos de dificultad, tiempos donde se tuvo que enfrentar a situaciones que eran más complejas que otras. Entonces vamos a leer en esta historia y vamos a ver en este capítulo la crisis que marcó el rumbo hacia la cruz. Hay un amigo mío me dijo una vez, crisis es sinónimo de oportunidad. Y podemos decir que crisis es sinónimo de que Dios va a cumplir su propósito.
Dios va a cumplir su palabra. Entonces, la crisis de este capítulo que vamos a estar viendo un poco fue el rumbo hacia la cruz. En la vida de cada uno de nosotros hay momentos, circunstancias, acontecimientos decisivos que son como las bisagras sobre la que gira toda nuestra vida. Es como estamos viviendo un momento bisagra. ¿Qué significa eso? Viviendo un momento bisagra. Algo se está abriendo, es un momento clave. Es un momento específico en mi vida, que algo se está moviendo. Entonces, este fue un momento clave en la vida del Señor Jesús y en su ministerio. Y en este capítulo vemos también algunos que interceptan al Señor Jesús y salen al encuentro del Señor Jesús, que son los religiosos de la época, fariseos, saduceos, que eran los religiosos de la época, aquellos que eran como fieles defensores de la ley. La ley era el Antiguo Testamento, el Pentateuco, los profetas, etcétera, etcétera. Pero el tema es que los religiosos y fariseos de la época habían agregado leyes por demás, ¿no? Y entonces estaban estos personajes ahí alrededor del Señor Jesús y el Señor Jesús en este capítulo se enfrenta a ellos y llega a la decisión final con respecto a Jesús, que ellos decidieron en ese capítulo rechazar a Jesús. Ese capítulo es clave porque es ahí donde el pueblo judío rechaza a Jesús. ¿Se acuerdan ese versículo que a los suyos vino y los suyos? Ese capítulo es el momento del rechazo al Señor Jesús. Y no solo quedó en el sentido de rechazar a Jesús, sino que en el versículo 14 del capítulo 12 idean y empiezan a planear callarlo para siempre. Entonces, a esto se enfrentaba el Señor Jesús y a partir de este capítulo los pasos de Jesús empezaron a dirigirse hacia la cruz. Todo indicaba la cruz a partir de ese capítulo. Y es algo interesante, vamos a ver versículo por versículo, pero tenemos a estos escribas y fariseos, tenemos a los representantes de la religión de esa época, y vamos a ver 4 etapas en su actitud de una maldad que iba creciendo. Cada vez era más hostil lo que el Señor Jesús estaba viviendo. Imagínese predicar el evangelio y no tengas buenas respuestas, que son malas. Eso le pasó a Jeremías, ¿no? ¿Se acuerdan que a Jeremías se le dice el profeta qué? Bueno, si usted lee la historia, imagínese predicar y que nadie le dé bolilla, o que nadie le haga caso, que nadie lo escuche, al contrario, que hagan lo contrario. ¿Cómo te vas a sentir? O cuando le decía a tu hijo, ordena tu habitación, y nunca la ordena. Bueno, sigue pasando, ¿no? Pero te sentís frustrado y te sentís mal y te sentís que este pibe que no me hace caso, y cuando va a hacerme caso le voy a dar con el cinto, diría mi mamá, pero no, bueno. Le voy a marcar una X en la espalda. No, mentira. Muy violento era, ¿no? Demasiado. Bueno, ese tiempo hostil estaba viendo el Señor Jesús, y de versículo 1 al 8 del capítulo 12, no lo voy a leer, pero se nos cuenta la historia cuando los discípulos van caminando y arrancan el trigo, espigas de trigos, y empiezan a comer de eso. Y era un día sábado, y según la ley de los religiosos, nadie podía sacar y nadie podía hacer el trabajo de arrancar la espiga y empezar a comer. O sea, eso lo inventaron ellos, entonces nadie podía hacerlo. Entonces los escribas y fariseos ahí empezaron a vigilar a Jesús, a ver qué hace con sus discípulos, a ver qué hace con los que le siguen. Y Jesús les permitía a sus discípulos que no le den importancia a las miles de leyes que habían en cuanto al día sábado. Entonces ellos empezaron a arrancar esas espigas, esos trigo, a comer, y eso era inadmisible para la religión judía. No lo podían hacer. Hasta no podían darle de comer a un niño que tuviera hambre, porque eso representa un trabajo. ¿Se entiende? Entonces, eso es el primero y era inadmisible. El segundo acto que ocurre, a partir del versículo 9 al 14, tenemos la historia cuando el Señor Jesús sana a un hombre con una mano seca. Y eso ocurre un día sábado. Peor todavía, nuevamente esta investigación activa y hostil de los religiosos, de los fariseos, de los saduceos, pero no fue por casualidad por lo que los escribas y fariseos estaban en esa sinagoga ese día sábado. Fueron a propósito porque iba a estar el Señor Jesús ahí. E iba a haber mucha gente. Entonces ya lo estaban persiguiendo y lo estaban vigilando de cerca. Y eso lo tenemos en el versículo 9 al 14 del mismo capítulo. Y Lucas nos da un detalle
que estaban allí para observar a Jesús. Y ese detalle lo vemos en Lucas 6, 7. Entonces, a partir de ese momento, el Señor Jesús empieza a hacer su ministerio, a actuar siempre bajo la mirada maliciosa de sus dirigentes. Querían que se termine lo que estaba haciendo el Señor Jesús, porque estaba errando en todas las leyes judías. Entonces, los versículos 22 al 32 ocurre otra historia, donde acusan a Jesús de curar por el poder del demonio. ¿Se acuerdan esa parte que dice, por el poder de Belcebú echa a los demonios? Ya ahí se fueron más duros, fueron más profundos los fariseos. Y vemos en la historia una ceguera espiritual voluntaria y malintencionada que ellos tenían con Jesús. Ya no lo querían, lo estaban rechazando por completo. Habían cerrado tanto los ojos a Dios que eran totalmente incapaces de ver a Jesús y de entender su mensaje. Habían cerrado su corazón. Le llegaron a decir que era el hijo del diablo prácticamente. Fue fuerte lo que vivió el Señor Jesús. Él vino a su pueblo y su pueblo le dijo que era el hijo del diablo. Duro, ¿no? Fuerte. Entonces la ceguera que ellos tenían de sus prejuicios lo habían puesto en un sendero en el que ellos estaban totalmente incapaces de volver atrás. Se pararon en esa senda y dijeron, Señor Jesús, no te queremos. Eso estaba sucediendo en el capítulo 12. Y para sumarle, su propia familia no entendía nada en un principio. Al final de todo, del capítulo 12. Entonces, ese era un momento de crisis para Jesús. Estaba todo en contra. Donde iba, lo seguían. Donde iban, le miraban a ver dónde estaba fallando según las leyes. Todo mal, todo en contra. ¿Nunca te pasó cuando vivís que te sale todo mal? En Argentina decimos, tirame un centro, Dios, un centro, como poneme la pelota ahí para que pueda meter un gol. Dame una. Todo mal. Por donde iba, estaba cerrado. Por donde iba, no lo querían escuchar. Encima, hacía milagros. Pero aún haciendo milagros, no lo querían. Estaba todo cerrado. Estaba completamente una crisis. Entonces, la crisis siempre van a estar, las tinieblas siempre van a luchar contra la luz, como habla Juan simbólicamente. Y uno, porque es luz, tiene que habitar en lugares oscuros y siempre va a haber crisis. Siempre vamos a entrar en crisis. Va a haber tiempos de paz y tiempos de crisis. Y tal vez como sociedad, ciudad, muchos inmigrantes estamos viviendo tiempos de crisis hoy en día. Difícil momento. Pero hay una solución para los tiempos de crisis. El Señor Jesús experimentó lo que nosotros experimentamos, pero el problema acá es cuál va a ser tu actitud y mi actitud en este tiempo de crisis. ¿Cómo vas a actuar? El Señor Jesús estaba frente a una crisis. Su propio pueblo le cerró las puertas. Su propio pueblo lo quería matar. Su propio pueblo no veía al Mesías. Sus ojos estaban cerrados. Entonces, ¿cuál va a ser tu actitud frente a la crisis? ¿Cuál es mi actitud frente a los ataques externos que quieren venir a asustarnos, a amedrentarnos, a detener el plan de Dios, a detener su propósito, su propósito eterno para con nosotros? ¿Cómo nos enfrentamos frente a la oposición? Es fácil cuando todo va bien. Es fácil cuando todo anda bien. Yo sé cómo hacerlo. El tema es cuando todo anda... Ahí viene la apretada de zapato, ¿no? Entonces, la respuesta de Jesús frente a todo esto es magnífica. A mí hoy me emocioné al ver la respuesta del Señor Jesús, porque fue tan clara, tan precisa. Y es algo que nosotros podemos aprender de Él. Frente a toda esta oposición que súper resumido les traté de mostrar el cuadro del capítulo 12, lo que el Señor estaba viviendo en ese capítulo 12, que fue un momento quiebre. Ahí la crisis es sinónimo que se cumpla el propósito de Dios. Si hay crisis, Dios va a cumplir su propósito. Ninguna crisis va a impedir que Dios cumpla su propósito. Ninguna crisis va a impedir que Dios cumpla el plan sobre tu vida. Si Dios habló, Dios lo va a cumplir. Dios es Dios por sobre cualquier crisis que estés viviendo o que estés atravesando. Entonces ahí estaba Jesús y vamos a ver 5 maneras en las que Él se enfrentó a las crisis. Primero,
enfrentarla con valentía. Eso la tenemos en el versículo 9 al 14. El milagro del hombre con la mano seca. Estaban todos en contra. Y miraste, acá me reí solo y dije, Señor, qué grande eres. Dice el versículo 9, dice, y luego Jesús entró en la sinagoga de ellos. Es un loco. Entró en una sinagoga que estaba explotada de gente, explotada de fariseos, explotada de religiosos, un día sábado, y puso al enfermo enfrente de todos. Ay, ay, ay. Hay que tener valentía, ¿no? Hay que tener eso que usted ya sabe. Hay que tener agallas. Algunos ya me están enganchando. Muy bien. Estoy conteniendo mis palabras. Ahí estaba Messi delante de todos. No, mentira, ahí estaba el Señor Jesús delante de todos. Un día, la crisis no te tiene que echar para atrás. Porque quien está con vos es más grande que cualquier crisis que puedas experimentar. El Señor Jesús fue y enfrentó con valentía. No es más, los fariseos los estaban persiguiendo, Él desafió a los fariseos. Él fue a esa sinagoga, estaba lleno. Fariseos se encontraban ahí para vigilarlo, a fin de encontrar algo con qué acusarlo, y a Él no le importó. Él fue y enfrentó con valentía. Él desafió a los fariseos y escribas abiertamente. Y no lo hizo aparte. No lo llamó aparte en silencio. No lo hizo cuando la sinagoga estaba vacía. No, lo hizo enfrente de todos. Porque cuando Dios te da la victoria de la crisis, lo hace enfrente de todos. Cuando Dios hace algo, lo hace enfrente de todos. Dios se va a glorificar, no solo para darte la victoria, sino para mostrarle a otros que Él es Dios. Y Él sigue siendo Dios en tiempos de crisis, en tiempos de enfermedades, tiempos de circunstancias. Él enfrente de todos los desafió. Él no evitó la confrontación, sino que se enfrentó al desafío. Hasta que no te enfrentes, nunca se va a ir. Hasta que no confrontes, siempre va a estar. Tenemos que aprender a confrontar los desafíos, a enfrentar las crisis. Las crisis se las enfrenta de una forma valiente, sin evitarla y tampoco retroceder. Sí, a veces tenemos miedo frente a la crisis, pero que tu fe sea mayor que tu temor. Que sepas bien quién está con vos. El Señor Jesús se enfrentó a las crisis con valentía. Segundo, no solo que se enfrentó, sino lo que puedo ver más adelante en el versículo 22 al 32, que tomó la ofensiva. Atacó la crisis con la verdad. Vemos en estos versículos una advertencia temible del Señor Jesús, que Él les dice, cuando ellos le dicen, por Belcebú hace los milagros o los hace libres porque es el hijo del diablo, etcétera, etcétera. Él les responde y les habla del pecado imperdonable, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Él contrarresta la crisis con la verdad. Y la verdad es lo que te va a hacer libre de cualquier crisis, de cualquier temor, de cualquier angustia, de cualquier persecución. La paz frente a la crisis la encuentro en la verdad de Cristo. Entonces, no tenés paz, anda a Cristo. No tenés tranquilidad, anda a Cristo. No sabés qué pensar, pensá en Cristo. No sabés qué hacer, lee la palabra, busca a Cristo. Y ahí vas a encontrar que la verdad prevalece frente a la crisis, frente a la angustia. Jesús pasa de la defensa al ataque. Igualmente como Él lo hizo en el desierto cuando el enemigo lo tentó. Igualmente cuando se enfrentó a la otra tentación, Él siempre usó la verdad frente a cualquier situación. Él les advirtió a los hombres que si seguían en ese empecinamiento de cerrar los ojos a la verdad de Dios, estaban destinados a llegar a una situación que por su propia acción iban a ser excluidos de la gracia de Dios. Él les pone bien en claro a dónde los está llevando esta actitud rebelde, esta actitud de cerrarle las puertas al mensaje de Dios. Es necesario en el momento de dificultad que tomes fuerzas, que sepas qué dice la Escritura,
Porque la verdad te da la victoria en los tiempos de dificultad. Todos pasamos por crisis. El tema es cómo respondes a la crisis. Responde buscando al Señor en su palabra. El Señor nos ha dejado su espada, que es la palabra de Dios. Si no la usamos, nunca vamos a poder salir de ninguna crisis. Hay personas que viven en depresión toda su vida. Hay personas que viven luchando con su matrimonio toda su vida. ¿Por qué? Porque no son capaces de agarrar la espada y empezar a pelear frente a la crisis. Nunca se te termina la crisis matrimonial. ¿Por qué nunca se te termina? Porque no estás buscando la verdad de Cristo. No estás poniendo en práctica la verdad de Cristo. No estás siguiendo las pisadas de Cristo. No estás usando la palabra de Dios en tu matrimonio. Porque la Biblia no es solo para estar dentro de un templo. La Biblia es para que vos y yo la apliquemos en tu diario vivir. Y frente a la crisis, tomes mano de la espada, que es la palabra de Dios. Y puedas enfrentarla y encontrar ¿qué? La victoria. Amén. Vamos rápido, que no quiero... Ya, no tengo un reloj acá, así que eso está bueno. No está el coso acá, así que... Ojo que yo puedo terminar a las 10 de la noche y sigue el pibe afuera. ¡Mamá, mamá! Después me van a retar. En medio de la crisis, el Señor Jesús recordó quién era. A veces cuando la situación está tan fea, te olvidas quién sos en Cristo Jesús. A veces cuando está todo tan oscuro, pensás que estás solo. Pero Él recordó quién era. Y su identidad lo sostuvo en los momentos de crisis. Mirá lo que dicen estos versículos. El 12:6, el 12:41 y el 12:42. Dice, y van a estar ahí seguramente. Dice, aquí hay uno que es superior al templo. Está hablando Jesús, ¿no? Aquí hay uno que es superior al templo. El 41, ahora hay alguien superior a Jonás. Está aquí. Yo. Ahora hay alguien superior a Salomón. Está aquí. El Señor Jesús no solo le recordó a ellos quién era, sino que se recordó a sí mismo quién era. Acá hay alguien mayor que todos y ese soy yo. ¡Uh-huh! No hubo nunca nada en la historia espiritual que Jesús no superara. Jesús presenta sus credenciales en su más alto nivel en estos versículos. Él les recordó quién era. Él recordó quién es. A veces te olvidás quién sos. A veces te olvidás lo que Dios hizo por vos. A veces te olvidás la posición que tenés en el Señor. Pero si te olvidaste, te lo quiero recordar. Juan 1:12 dice, pero todos los que creyeron en Él y lo recibieron les dio derecho a llegar a ser hijo de Dios. Pedro 2:9, pueblo escogido, sacerdote del rey, nación santa, posesión exclusiva de Dios. Corintios 2:14, gracias a Dios que nos ha hecho sus cautivos y siempre nos lleva en triunfo en el desfile victorioso de Cristo. Efesios 2:10, pues somos la obra maestra de Dios. Él nos creó de nuevo en Cristo Jesús. Y Efesios 2:19, ya no somos desconocidos ni extranjeros. Somos ciudadanos junto con todo el pueblo santo de Dios. Somos miembros de la familia de Dios. En la crisis, no olvides quién sos. No olvides quién sos. Sos hijo. Estás en el hueco de la mano de Dios. No estás solo. Recordá quién sos. Hay una canción linda que dice, ya no soy esclavo del temor. Soy hijo de Dios. Recordá quién sos. Sos hijo. Sos amado. Sos la persona por el cual el Dios del universo pagó un alto precio. Y si Él pagó ese alto precio, vos pensás que te va a dejar solo. Vos pensás que te va a dejar sola. Si Él pagó con los más preciados, vos pensás que va a abandonar tu matrimonio. Vos pensás que Él te va a dejar a la deriva. Vos pensás que vas a estar solo. Si Él te dio a su propio hijo, ¿cómo no te va a dar todas las cosas? A veces andás en crisis y en depresión porque simplemente olvidás quién sos. Es tiempo que vuelvas a la palabra. Es tiempo que vuelvas a recordar quién sos. Es tiempo que vuelvas a leer esto para que tu fe sea fuerte y que seas como un búfalo.
No conozco ningún búfalo en persona, pero dicen que no me quiero cruzar con ninguno por las dudas, ¿eh? Cuatro, solo el evangelio llena lo que la crisis vacía. La crisis te vacía. Mateo 12, 43 al 45. Esto no se lo pasé, así que no lo busques, que no está. Se los voy a leer, no lo iba a leer, pero perdón, sorry. Dice, cuando un espíritu maligno sale de una persona, va al desierto en busca de descanso, pero no lo encuentra. Entonces dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regrese y encuentre su antigua casa vacía, barrida y en orden. Y este versículo está en un contexto que él se está enfrentando a los fariseos y a los religiosos. Quiero que lo entiendas. La religión te puede ordenar, pero no te llena. La costumbre puede ordenar un poco tus pensamientos, te acomoda un poco, pero no te llena. Que vengas acá y te sientes acá te puede acomodar, pero no te llena. Que sirvas como mujer, como lo que sea, que sirvas a Dios y pienses que solo seguir reglas y portarme de una manera no, te puede acomodar un poco. Te limpia, eso es lo que está el Señor Jesús hablando en estos versículos. De modo que regresa, dice, volveré a la persona de la cual salí, de modo que regresa y se encuentra en su antigua casa vacía, barrida en orden. Entonces el espíritu busca a otros 7 espíritus más malignos que él y todos entran en la persona y viven allí y hacen una gran fiesta. Entonces esa persona queda peor que antes y eso es lo que le ocurrirá a esta generación maligna. Él estaba hablando a ellos, al religioso, al fariseo que ponía costumbre por sobre el evangelio, que ponía el templo por sobre Jesús, que ponía el Sabbat por sobre el Dios mismo. Esto sucede en tu vida y sos un cristiano que camina muerto en vida cuando empezás a poner las costumbres religiosas por sobre Cristo. Y encontrás a gente cristiana que dice, ay, me siento vacío. ¿Cuántas veces lo escuchaste? ¿Cuántas veces te sentiste vacío viniendo a la iglesia? ¿Sabes por qué? Porque empezaste a poner las costumbres por sobre Cristo. La religión te ordena, la religión te acomoda, pero Cristo te llena. El evangelio te llena, el evangelio te transforma y yo creo en un Dios que transforma vidas. Yo creo en un Dios que te transforma, que cambia matrimonios, que cambia vidas, que hace volver al hijo pródigo. Entonces él le estaba diciendo que la ley puede que vacíe negativamente de mal a una persona, pero solo el evangelio nos puede llenar. El evangelio, Jesús, es el único que nos limpia, que nos llena. El vivir para Cristo es lo que nos produce plenitud de vida. ¿Hace cuánto que no tenés un encuentro con Jesús? Muchos que volvieron a este nuevo templo. Yo hace 12 años, yo hace 10 años me acuerdo, ¿no? Y tal vez podemos pasarnos años en el templo. Yo soy hijo de pastor. Yo crecí en la iglesia. Pero no significa que haya tenido un encuentro con el Señor. Puedes ser un genio en las costumbres de la iglesia, pero ¿cómo está tu vida espiritual? Puedes ser el hijo del pastor, pero si no hay un encuentro personal, estás viviendo, experimentando a veces pienso, antes yo pensaba como hijo de pastor, yo hago un montón de cosas en la iglesia. Pero ¿cuándo me buscas a mí? A veces pienso que por servir me acerco a Dios, pero yo me acerco a Dios cuando me acerco a Cristo. Cuando me acerco al evangelio, cuando empiezo a experimentar la verdad de Dios, cuando pongo en práctica la palabra de Dios. Por eso en Juan 15:4 dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes. Pues una rama no puede producir frutos si la cortan de la vid. Ustedes tampoco pueden ser fructíferos a menos que permanezcan en mí. ¿Saben lo que es la vid? ¿Cuánto le gusta el vino? Nadie levante la mano, ¿no? La vid, mis padres son pastores en una ciudad de Argentina que es Mendoza, que es de donde viene el Malbec. ¿Cuánto conocen el vino Malbec? Dale, levanten la mano, no se hagan con que no lo conocen porque, está, muy bien. Bueno, en Argentina es muy común eso, el vino es parte de la cultura argentina. Y
Y la vid es donde están las uvas, ¿no? ¿Cómo es que se llama? Las parras, ahí está. Entonces, y la parra tiene un aceite. ¿Sabían ustedes? Un aceite. Y eso hace lo que hace brotar las uvas, el aceite de la parra. Entonces sale el racimo, y el aceite recubre yo le digo racimo, no sé si estoy hablando, pero el aceite recubre ese racimo y eso hace que dar el fruto. La vid es el Señor, el aceite es el Espíritu. Si no estoy conectado a la vid, no voy a dar fruto. Mi vida no va a dar fruto. Deja la religión a un costado y encontrate con el Señor Jesús. Busca al Señor como familia en Cristo Jesús. Y último, despojate de vos mismo. La victoria está en la rendición. El versículo 46 al 50, que tampoco está ahí, pero lo voy a leer. Me van a matar, 46 al 50 dice, y con esto ya termino. Dice, mientras Jesús hablaba a la multitud, su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con él. ¿Sí? Su madre y sus hermanos estaban afuera y pedían hablar con Jesús. Alguien le dijo a Jesús, tu madre, tus hermanos están parados afuera, quieren hablar con vos. Y Jesús pregunta, ¿quién es mi madre? ¿Quiénes son mis hermanos? Luego señaló a sus discípulos y dijo, miren, estos muchachos, sí, así como lo ven, ellos son mi madre y mis hermanos, pues todo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo es mi hermano, es mi hermana y es mi madre. Despojate de vos mismo. Este pasaje no trata tanto que las personas queden apartadas o rechazadas de su familia. El Señor no está diciendo eso, de sus parientes, amigos, sino es una invitación a que todos nosotros entremos en esta familia espiritual, la familia de Dios, por medio de aceptar su voluntad. ¿Se acuerdan el domingo que hablamos de ser un cuerpo? Que somos parte de la familia de Dios. ¿Por qué? Soy parte cuando empiezo a aceptar su voluntad. Y estos versículos, lo que nos enseña Jesús en estos versículos, Él nos invita a abandonar nuestros propios prejuicios y voluntad egoísta de aceptar a Jesucristo como Señor y Maestro. Si querés salir vencedor en la crisis, morí todos los días. Morí a tus pensamientos, morí a tus prejuicios, morí a tu egocentrismo, morí a tu orgullo, morí para aceptarlo a Él. Cada día, así como sus misericordias se renuevan todos los días, cada mañana son nuevas sus misericordias, cada mañana yo muero. Porque necesito aceptarlo a Él todos los días. Necesito rendirme a Él todos los días. Necesito escuchar su voz. Necesito escuchar su voluntad. Necesito saber que Él me guíe. Si rehusamos, nos vamos deslizando cada vez más lejos de Dios. Pero si aceptamos hacer su voluntad, entramos en su corazón, en el corazón mismo de la familia de Dios. Jesús es la respuesta. El evangelio es la salida. Su voluntad es la victoria. Cuando hago su voluntad encuentro la victoria. Entonces cuando estés en crisis no vayas corriendo abajo de la cama. Anda corriendo a los pies de Cristo. Jesús en Getsemaní. ¿Se acuerdan de ese momento crucial? Si es posible otra forma, pero que se haga tu voluntad y no la mía. El salmista dijo en Salmo 40, versículo 8, me complace hacer tu voluntad, Dios mío, pues tus enseñanzas están escritas en mi corazón. Y el apóstol Pablo nos enseña en Romanos 12:2 que dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable. Cerrá tus ojos un momento. ¿Por qué estás viviendo hoy? ¿Cuál es la crisis que estás viviendo hoy? ¿Qué es lo que te saca el sueño? ¿Qué es aquello que te perturba y te saca la paz?
que es aquello que no te deja descansar y ocupa la mayor parte de tus pensamientos. Cada uno de nosotros enfrentamos momentos de crisis, momentos en los que las tinieblas parecen ser fuertes, donde las voces externas intentan apagar lo que Dios ha comenzado en cada uno de nosotros. Porque Dios tiene un plan y un propósito con tu vida. Jesús tuvo un momento de crisis cuando fue rechazado, criticado, incomprendido, incluso por su propia familia, pero esa crisis no lo detuvo. Lo dirigió a su propósito, la cruz. Y la crisis que estés viviendo no es el final del plan de Dios, sino es el camino al cumplimiento de su voluntad. Porque todas las cosas ayudan a bien, colaboran a bien. Padre, Señor Jesús, gracias por dejarnos ejemplos. Señor, gracias porque nos mostrás cómo debemos actuar frente a las crisis. Y hoy estamos viviendo tiempos de crisis, tiempos de dificultad. Padre, pone paz en los corazones. Señor Jesús, recuerda al pueblo quiénes son, su identidad. Señor, vos estás con nosotros, en nosotros y a favor nuestro. Padre, el hacer tu voluntad, dijo el salmista, me ha agradado. Señor, a veces pensamos que por costumbres me acerco a vos, pero es en realidad cuando acepto tu palabra como regla de conducta en mi vida. Cuando pongo en práctica tus palabras es donde encuentro la victoria en mi matrimonio, en mis hijos, en mi vida personal, en todo lo que me rodea. Padre, en el nombre de Jesús, en esta noche hacemos un compromiso de seguir tus pisadas. Señor, gracias por tus palabras. Señor, gracias porque nos enseñas que la valentía que viene de ti, Dios, nos da la fuerza para enfrentar cualquier crisis. Que tu palabra es como una espada que podemos confrontar, Señor, y atacar lo que el enemigo quiere hacer. Señor, recordar quiénes somos en ti, Jesús. Que tu palabra, tu mensaje, vos mismo llenás nuestro corazón, Señor. Que podamos rendirnos todos los días a tu voluntad, despojarnos de cualquier pensamiento nuestro y ser lleno de tu palabra. En el nombre de Jesús oramos. Amén y amén.